este rato de encuentro con este profesional, con don Salvador Guzmán, que ha sido el restaurador, el encargado de restaurar la imagen titular de nuestra parroquia, la imagen de Santa María de la O, bajo el patrocinio de la Fundación Puerta de América, a la que quiero agradecerle su colaboración, esta colaboración que ha hecho posible que esta imagen de gran valor, no solamente histórico-artístico para nuestro pueblo, sino también especialmente de gran valor espiritual y sentimental, porque es la imagen titular de la parroquia mayor de Sanlúcar, pues han hecho posible con el patrocinio de la Fundación Puerta de América que hayamos podido recuperar esta imagen y que hayamos podido devolverle el esplendor que tiene y que merece. Por tanto, pues es un día de alegría, como decía, de enhorabuena para nuestra parroquia y yo creo que para todo nuestro pueblo de Sanlúcar, porque tenemos este motivo de alegría. La Virgen ya ha vuelto a su camarín, al altar mayor de la parroquia, después de haber estado unos días, que la hemos podido todos observar de cerca, y ahora pues ha ocupado ya el sitio que le corresponde. Yo comentaba con algunas personas en estos días, que aunque hemos tenido otra imagen de la Virgen, también una gran talla, una gran imagen durante este tiempo, pero cuando ha vuelto la imagen que fue creada para este retablo, pues verdaderamente el retablo ha cobrado todo su significado. Puede parecer un motivo pequeño dentro de lo que es el gran retablo mayor de nuestra parroquia, pero sin embargo fue creado el retablo para esta imagen de la Virgen de Santa María de la O y realmente ahora mismo pues ha recuperado todo su esplendor y todo su significado. Vamos a celebrar ahora ya próximamente los cultos a la Virgen de la O, la infraoctava de la Navidad y pues lo podemos hacer con esta imagen ya en perfecto estado y restaurada. Ansiosos estamos de escuchar a don Salvador, también a don Antonio Romero Dorado, historiador de nuestra parroquia, que va a darnos también algunos datos históricos artísticos de esta imagen y de todo lo que rodea la realización de esta imagen en su momento y lo que significó. Y por supuesto, pues como hemos dicho antes, esperamos ansiosos las palabras de don Salvador, a quien le agradecemos todo el trabajo que ha realizado y la colaboración, por supuesto, a la Fundación Puerta de América. Muchas gracias y estamos deseosos de escuchar. Buenas tardes a todos los asistentes, muchas gracias por su presencia. A mí me corresponde dar unas breves pinceladas sobre la historia de la imagen. Bueno, como todos sabemos, en España y en Portugal, y como todo el mundo en todo el orbe ibérico, se conoce como Nuestra Señora de la O a la advocación de la Virgen María en el momento de la expectación del parto del Niño Jesús, cuya fiesta se celebra anualmente el día 18 de diciembre en la infraoctava de Navidad, una semana antes del día 25. El nombre de la O procede de las antífonas de Adviento. Creo que puedo pasar dándole aquí, ¿verdad? Aquí. Genial. Pues como decía, el nombre de la O procede de las antífonas de Adviento que se cantan desde la víspera del día de la expectación hasta el día 23 de diciembre. Cada una de esas antífonas comienza con la exclamación latina O, que expresa, como saben, sorpresa o gozo, anhelo. Y estas antífonas comienzan de la siguiente manera. El primer día, O sapientia, O Adonai, O radix Jesse, O clavis David, O oriens, O rex gentium, O Emmanuel, que en español significa pues, lo siguiente: O sabiduría, O Adonai, O raíz de Jesé, O llave de David, O amanecer, O rey de las naciones, O Emmanuel. Y bueno, en el caso concreto de la Iglesia Mayor de Sanlúcar, no es mucho lo que sabemos sobre el origen del nombre, ¿no? Desde cuándo este templo se llama así, porque los documentos más antiguos pues se les llama simplemente la Iglesia Mayor, o también la Iglesia de Santa María, sin especificar una advocación mariana concreta. De esta última manera, por ejemplo, como Iglesia de Santa María, se la nombra en un documento de 1493. De igual manera, tenemos noticia documental de que existía una cofradía de Santa María desde 1422, que sin duda fue una de las más antiguas que tuvo Sanlúcar junto con la cofradía de San Lucas, o sea, para la Virgen y para el patrón de la ciudad. De hecho, debemos recordar que junto a la iglesia, justo delante de la puerta principal, que es la Puerta del Perdón, existió un hospital, y este hospital se llamó el Hospital de Santa María, precisamente porque estaba enfrente de la iglesia de Santa María, del mismo modo que el hospitalito que tenía la iglesia de la Oliva, de Lebrija, pues se llamaba también el Hospitalito de Santa María. Bueno, pues la mención más antigua a este hospital, que estaba aquí enfrente, el Hospital de Santa María, es de 1520, y cuyo nombre, pues como os digo, le hacía alusión al templo. En papeles posteriores, este hospital aparece registrado
curiosamente como Hospital de Santa María de Gracia y otras veces como Hospital de la Asunción, con lo cual hay cierta ambigüedad con respecto a la vocación que tuvo este templo, siempre, por supuesto, dedicado a la Virgen Santísima, pero no claramente a la Virgen de la O. Lo cierto es que la primera vez que tenemos registrada la vocación de Nuestra Señora de la O referida a este templo es en una fecha bastante tardía, en la de 1658. Cuando un historiador local, Francisco de Eraso y Arteaga, escribió que su advocación es Nuestra Señora de la O. No obstante, en las tirantas del artesonado, aquí, ¿verdad? En las tirantas, al revés, este de aquí abajo, ¿no? En las tirantas del artesonado de este templo, como pueden ver, aparecen varios emblemas dentro de lo que parece una letra O, y esos anteriores del año 1600, del 29 al 31, 1631. Yo podría extenderme bastante sobre la vocación de este templo y sobre lo que hemos logrado averiguar sobre la imagen primitiva que existió en él. Sin embargo, hoy hemos venido a escuchar a don Salvador y hablarnos sobre la imagen que ha intervenido, que no es otra que una escultura realizada por Giacomo Vaccaro. Giacomo Vaccaro fue un artista de origen genovés que trabajó en Cádiz y también en Jerez de la Frontera, dentro de eso que se llama la Escuela Gaditano-Genovesa. No obstante, voy a darles unas pinceladas sobre la imagen que existió anteriormente, justo antes de la que tenemos en la actualidad y que ha sido magníficamente intervenida. Sabemos que en 1606 la duquesa de Medina Sidonia ordenaba a un pintor dorador, a Domingo de Ochoa, dorar y aderezar la imagen de Nuestra Señora, que está en el altar mayor de la iglesia mayor de esta ciudad. Por ello, si la imagen necesitaba ser aderezada, o sea, lo que hoy en día diríamos restaurada, debemos suponer que ya existía, aunque no podemos saber cuán antigua era. Curiosamente, pocos años después, en el contrato del retablo mayor que se hizo para esta iglesia en 1612, se indicaba que en él debía colocarse una imagen de Nuestra Señora que ha días esta fecha. Resulta extraño que se nombre así a una imagen que 6 años antes ya había necesitado aderezo, o sea, restauración. Por ello nos preguntamos si la imagen nombrada en 1606 era la misma que hacía días que estaba ya hecha en 1616 o era otra. En principio pareciera que no, pero no lo podemos descartar. Lo cierto es que, observando la imagen que actualmente preside el templo, nada en ella nos remite a una escultura de principios del siglo XVII. Muy al contrario, la obra muestra con claridad el estilo de Giacomo Vaccaro, como el resto de la imaginería que tiene el retablo mayor. Por ello, suponemos que la imagen de principios del siglo XVII debió de ser sustituida hacia el año 1767, que es aproximadamente la cronología de la imagen actual, como la del resto del retablo. Así, un testimonio del siglo XVIII nos dice que dicho año a la imagen se le dio el adorno sobrepuesto de manto de talla que hoy tiene y el estofado riquísimo que se ve. Este estofado, realizado en relieve, como les decía, realizado en relieve a la barbotina, es propio de los artistas que trabajaron en la ciudad de Cádiz por aquellos años. Por otro lado, gracias a un documento, sabemos que dicha policromía corrió a cargo del matrimonio Wadding, un matrimonio irlandés devoto y hacendado, que, como saben, fue el responsable de toda la obra de la Capilla Mayor. En efecto, su aspecto general, con partes en relieve y pedrería, también con encaje, se corresponde con el estilo gaditano de aquellos años. La escultura actual presenta un gran parecido con 2 pinturas que se conservan en la iglesia, que consideramos representación de la imagen titular anterior a la de 1767, actualmente desaparecida. Estamos hablando de 2 verdaderos retratos, también llamados trampantojos a lo divino. El primero de ellos es una pintura mural que está en el lado este del campanario, es la que tienen ahora mismo en pantalla. Supuestamente realizada, según unos datos historiográficos, en 1730, por José Antonio Rivera, un autor que francamente a mí me resulta desconocido, no tengo otro dato sobre él. El segundo es una pintura sobre lienzo que actualmente se exhibe aquí en el museo parroquial, que es de principios del siglo XVIII, esta pintura, y que por su estilo hemos atribuido al pintor sevillano
Antonio Borrego, establecido en Sanlúcar. Es posible que esta segunda pintura ya muestre el aspecto de la imagen tras el retoque que sufrió en 1707 con motivo de la procesión que se hizo en Acción de Gracias por el nacimiento del príncipe de Asturias, el futuro Luis I de España. O sea, que tenemos este dato de que la Virgen salió en procesión en Acción de Gracias, por ejemplo, en el siglo XVIII. Además, el cuadro muestra parte del enmarque arquitectónico de la hornacina que tenía el antiguo retablo, que quizás sea el original de 1612, pues incluye una guirnalda de hojas de laurel que podría corresponderse con esta fecha, con la decoración del repertorio manierista. Como quiera que sea, desde luego no parece que refleje la modificación que se hizo más tarde en el siglo XVIII, a principios, por Pedro Relling. Ambos trampantojos, este y el anterior que les he mostrado de la torre, muestran bastantes similitudes entre sí. Las dos imágenes nos representan a la Virgen María llevando en brazos al Niño Jesús, situado en el lado izquierdo. Asimismo, vemos que la postura de las piernas del niño es la misma que en ambas pinturas y que el brazo de la derecha se dirige al cuello de su madre con el mismo ademán naturalista. También observamos una disposición de los ropajes muy parecida, especialmente en el peculiar pico que forma el sobreveste de color jacinto en el lado inferior izquierdo. Del mismo modo, es muy similar el pliegue en zigzag que hace el manto de ambas pinturas en el lado inferior derecho. Como ven, la composición de los ropajes es muy similar, también la postura del niño, la manera en que se acerca el brazo del niño al cuello de la madre. Esto lo vemos actualmente en la imagen que preside el templo, igualmente, aunque mi teoría es que no se trata de la misma imagen, sino de una imagen anterior y que simplemente el escultor Giacomo Bácaro lo que hizo fue inspirarse o basarse de alguna manera en esa escultura. Bueno, pues como les decía, igualmente capta nuestra atención, en el caso de la imagen del museo, la cenefa que en las dos pinturas recorre el borde del manto. Esa cenefa que vemos en el borde del manto de la Virgen, que se trata de un motivo que se llama rameado contrarreformista, o sea, que se hace después del Concilio de Trento, ¿no? Es bastante habitual, todo el repertorio grotesco o grutesco anterior pues se suprime y se pasa a ese tipo de decoración, con lo cual nos está hablando de una cronología, al menos de lo que es la policromía, de la imagen que se representa. Bien, este rameado podría encajar con parte del trabajo por el que se pagaron 2.448 maravedíes al pintor Domingo de Ochoa y a otro compañero suyo por la ocupación que tuvieron en dorar y aderezar la imagen de Nuestra Señora que está en el altar mayor de la iglesia mayor de esta ciudad. Este es un dato que procede del archivo ducal de Medinasidonia porque fue la propia Casa Ducal la que sufragó este gasto de aderezo o de restauración de la imagen. La fecha de la libranza fue el 30 de marzo de 1606 y fue ordenada por la duquesa de Medinasidonia. Era muy frecuente que quien firmara este tipo de libranzas referidas a imágenes de la Virgen, donaciones de mantos, etcétera, fuera la duquesa, ¿no? Por el aspecto femenino que tenía esa... Porque claro, la Virgen evidentemente es un modelo de virtud para las mujeres, ¿no? Evidentemente también para los hombres, pero bueno, en la mentalidad de esta época era bastante frecuente que fueran las duquesas las que hicieran este tipo de donaciones. En cuanto al tratamiento realista de los tejidos, de la ropa de la Virgen, que se aprecia en la pintura sobre lienzo, no debe interpretarse como la representación de una imagen de vestir, sino que es lo lógico en las pinturas que representan esculturas, ya sean de talla completa o de candelero. En relación con esto tenemos un claro testimonio del siglo XVIII, que dice que la imagen anterior a la que tenemos ahora era de talla, y entre comillas lo digo, de cuando se ignoraba el uso de vestir las santas imágenes. O sea, nos está hablando de una imagen bastante antigua que no se vestía. No obstante, entre estas dos pinturas y la escultura que hoy vemos en el retablo mayor hay significativas diferencias. O sea, yo he apuntado las similitudes, pero también hay diferencias. Lo primero que salta a la vista es el aspecto general de la vestimenta, pues en las pinturas es de color azul y jacinto, con cenefas rameadas, mientras que la escultura, aunque tiene colores similares, está dominada por el tono dorado de su opulenta policromía dieciochesca, que está en relieve, hecha en relieve a la barbotina y que incorpora pedrería. Asimismo, vemos que el manto de la escultura tiene una apariencia más acartonada, en el lado
derecho, lo que le da a la Virgen un aspecto más fusiforme, o sea, con forma de uso, ¿no? De fuso, de uso como para hilar, acentuado por el perfil almidonado de la parte del manto que pasa por los hombros, es como si estuviera de alguna forma embolada, ¿no? Y el cuello. A esta parte del manto deben referirse las palabras que en el siglo XVIII dicen que se le puso un adorno sobrepuesto de manto de talla que hoy tiene. Otra importante desigualdad que existe entre los trampantojos y la escultura está en la cabeza de la Virgen, que en las pinturas aparece en posición ligeramente inclinada y mirando al espectador, mientras que en la escultura está más enderezada y mira hacia un lado. Igualmente, ambas manos de la Virgen y el brazo de la izquierda del niño, que sostiene la letra O, están en distintas posturas. Por último, el cabello de la Virgen, que en las pinturas aparece por fuera del manto, en la escultura queda por dentro del mismo. Precisamente el tratamiento del pelo de la Virgen y del niño nos parece de gran relevancia porque muestra los peculiares surcos característicos del estilo de Vácaro, que se aprecia también en los rostros de ambos personajes. Todo ello nos indica que la imagen es de principios del siglo, que la imagen de principios del siglo XVII no solo fue policromada de nuevo, sino que más bien fue sustancialmente retallada o rehecha o hecha a inspiración de la antigua por este artista genovés, sino directamente sustituida, como les digo. De hecho, esto último parece lo más probable y solo un estudio técnico podría darnos otra información. En la nueva obra, Giacomo Vácaro tapó la desnudez del niño con un paño de pureza, que en las otras imágenes vemos que el niño estaba completamente desnudo. A ver si soy capaz, porque está claro que no atino. Bien, pues tapó la desnudez del niño con un paño de pureza. Además, eliminó el gusto naturalista con el que el niño agarra el cuello de la ropa de la madre. No sé si llegan a verlo por el tamaño, pero ahí se ve perfectamente que el niño no solo dirigía la mano a la madre como ahora, sino que directamente le agarraba el cuello de la túnica. Y además empleó ojos de cristal, pestañas, en fin, todo lo que es la estética del siglo XVIII. El genovés hizo un trabajo bastante esmerado en comparación con otras esculturas que tiene el retablo, que también son buenas, pero evidentemente puso mayor empeño en la imagen de la titular. Para terminar, debemos decir que Nuestra Señora de la O de Sanlúcar es una virgen con el niño en brazos, es algo bastante evidente, pero no es una virgen embarazada, como se suele decir. No debemos confundir la advocación de una imagen con su iconografía. Existen numerosas imágenes de la Virgen de la O que muestran a María en estado de buena esperanza. Representados de diversas maneras, entre ellas como Virgo paritura o Virgen parturienta. Aquí, por ejemplo, tenemos un famoso ejemplo de Piero de la Francesca, que me parece de una belleza extraordinaria, ¿no? Un gran naturalismo, pero esta Madonna del Parto, de Piero de la Francesca, de hacia 1460, evidentemente conjuga la advocación con la iconografía, pero en el caso de nuestra imagen no, es una virgen con el niño, no es una virgen embarazada. Y esto, por ejemplo, podemos verlo muy claramente en esta imagen de la Virgen Dolorosa, que representa un momento, un paso distinto de la vida de la Virgen, pero esta es la Virgen de la O, de Sevilla. Entonces no debemos confundir nunca el nombre de la Virgen, en este caso Virgen de la O, con la iconografía. En este caso es una Virgen Dolorosa que se llama la Virgen de la O. En el caso de nuestra Virgen es una Virgen con el niño que se llama la Virgen de la O, pero no está embarazada. Por mucho que su nombre haga alusión a ese momento de la expectación del parto. Yo la verdad es que podría hablarles bastante más, pero me parece que me estoy extendiendo mucho y lo estoy diciendo muy rápido para no quitarles tiempo, y yo la verdad creo que es el momento de darle paso a don Juan Antonio Manzano y después escuchar a don Salvador. Venga, gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una tarde, además, que invita más a otras actividades que antes que venir a escuchar una conferencia, ¿no? No es precisamente una tarde muy adecuada para salir a la calle. La verdad es que es difícil. Me toca presentar a Salvador y la verdad es que es algo bastante difícil, porque un simple recorrido por su currículum nos daría para toda una tarde. Pero como tenemos el tiempo limitado, como bien ha señalado Antonio, y sería muy prolijo detallar
todos los méritos y su larga trayectoria, les diré que Salvador, desde un punto de vista académico, es doctor cum laude en Bellas Artes. Pero para nosotros, para la Fundación Puerta de América, y haciendo un paralelismo con los profesionales médicos, es un doctor de imagen, un doctor que las cura, las recupera y las devuelve a su buen estado de salud. En esta faceta, Salvador se ha distinguido por una prolífica carrera que ha hecho que su taller haya sido visitado por imágenes de toda Andalucía, de Extremadura e incluso de Castilla-La Mancha. Centrándonos más concretamente en nuestra ciudad, la Virgen de la Hoz precisamente es la 10ª imagen del patrimonio histórico-artístico de Sanlúcar que ha sido restaurada por Salvador. También han sido muchas las imágenes originales que han salido de su taller y que a día de hoy están establecidas por toda la geografía nacional. Con esa mente inquieta que le caracteriza, a sus labores de imaginería, de conservación y de restauración, se une su labor como escritor, habiendo publicado varios libros y múltiples artículos en los ámbitos artísticos y cofrades. Es además miembro del Consejo de Redacción de varias revistas y colaborador habitual de programas de radio y televisión. Profesor de dibujo, director del Instituto Aguilar y Eslava de Cabra y de su museo, preside la fundación del mismo nombre. Es miembro, asimismo, del Centro Español de Sindonología y representante de dicho centro en Andalucía. Fue, además, coordinador del proyecto El Hombre de la Sábana Santa, que tuvimos la suerte de contemplar aquí en Sanlúcar. Como bien saben, Salva es miembro del patronato de la Fundación Puerta de América y un auténtico enamorado de nuestra ciudad. Como decía en la presentación de la Gala Capitán de Galeones que hacíamos allí en el Castillo, él se considera un egabrense de Sanlúcar o un sanluqueño de Cabra. Pero todos estos méritos y toda la brillantez de la carrera profesional que ha desempeñado, desde mi humilde punto de vista, se hacen pequeños cuando se comparan con las dos características que realmente lo definen, que es una gran persona y un buen amigo. Muchas gracias por todo, Salva. Tiene usted la palabra. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia en una tarde, como decía Juan Antonio, un poco mala y por tanto se agradece vuestra presencia en esta conferencia. Agradecer a Antonio Romero sus palabras. Yo lo sigo mucho. Él, además, nos ha hecho un anticipo de su tesis doctoral. Yo estaba loco por poder acceder a esos datos y me he tenido que ir conformando con pocas cosas de las que sabía, y nos ha pasado como a las universidades americanas. Hemos hecho 2 investigaciones paralelas que al final coinciden en lo básico. Yo voy a hablarles de la restauración de Santa María de la Hoz, una iniciativa que viene dada por la Fundación Puerta de América, representada aquí por su presidente, que él fue el que me embarcó en esta aventura, que nos ha llevado un poquito más de tiempo de lo previsto, pero yo creo que bien está lo que bien acaba. Agradecerle también a don Roberto Romero su dedicación a esta recuperación y su bienvenida y todas las palabras de aliento que nos ha dado durante estos últimos meses desde que se hizo cargo de la parroquia, y además le agradezco precisamente esas atenciones recibidas. Bueno, voy a meterme en materia y vamos a ver si coincidimos con cosas que nos ha dicho Antonio o no. Bueno, en primer lugar, simplemente recordarles que el patrimonio histórico-artístico de Andalucía se regula por esa ley, y donde se habla sobre los proyectos de conservación, lo que tiene que conllevar un proyecto de este tipo, el estudio del bien, la diagnosis de su estado, la metodología a utilizar, la propuesta de actuación, en fin, todo lo que... y un programa de mantenimiento. Hoy en el programa de Raúl Herrera, en Buenos Días Sanlúcar, pues les comentaba que aquí no termina el trabajo de la conservación y restauración de las imágenes, sino que ahora viene, bueno, pues todo un programa de prevención y de conservación que nos va a proporcionar que la imagen dure durante mucho más tiempo en perfectas condiciones. Y evidentemente todo este tipo de proyectos e iniciativas pues tiene que ir de mano de personal técnico competente en cada una de las materias, porque esto, aunque diríamos yo soy el artífice principal, no deja de ser un trabajo interdisciplinar
en el que intervienen los historiadores, en el que intervienen una serie de técnicos y de personas que ayudan en estas tareas. Bueno, pues nos metemos en materia. Con fecha 8 de abril del 24 se emitió el primer informe técnico sobre su conservación y propuesta de intervención. Recibimos los permisos por parte del obispado pertinentes y con fecha 16 de agosto del 24 es cuando se recibe la imagen en mi taller de Cabra y con fecha 7 de noviembre de este año cuando se termina esta intervención y evidentemente el patrocinio de la Fundación Puerto de América y la colaboración especial, en este caso de Juan Antonio Manzano Pérez, son las que de manera definitoria pues, promueven este proyecto, evidentemente en colaboración con la parroquia de Santa María de Lao. Voy a relatarles brevemente que vamos a hablar sobre una aproximación histórica artística a la que ya ha hecho alusión Antonio y haremos una descripción de la obra, hablaremos también algo sobre la autoría y luego ya en lo que es propiamente dicho el tratamiento de intervención, pues analizaremos el estado de conservación, el criterio general para el desarrollo de este trabajo y el resultado final. Bueno, pues vamos a meternos un poquito en materia. Antonio ya ha ido comentando en rasgos generales las características de la imagen. Una talla en madera policromada, dorada y estofada, atribuida a Giacomo Vaccaro. Yo esperaba que Antonio apareciera con algún documento o alguna referencia documental que nos dijera efectivamente que es de Giacomo Vaccaro. En la imagen no hay nada de firmas ni nada que nos diga sobre su autoría. El tema iconografía de la Virgen de la O, hacia 1770, yo la sitúo en esa fecha porque estamos hablando de una horquilla de 1767 a 1772 y yo pensando yo como escultor, que no sería la primera de las obras que haría de cara al retablo, ni tampoco sería de lo último. Así que diríamos que promediando esa fecha, hacia 1770, sitúo yo la cronología de esta imagen, con las dimensiones que ven ustedes ahí en la pantalla y la ubicación que todos conocemos. Bueno, la antigüedad de la imagen, por tanto, se remontaría a la segunda mitad del siglo XVIII, y Antonio ya lo ha comentado, sería un matrimonio de origen irlandés los que patrocinan este retablo y, por tanto, los que pagarían de alguna forma la ejecución de esta obra principal. Su terminación no terminaría hasta 1772 y, como bien señalaba don Roberto, el 18 de diciembre, que es su día, de ese año de 1772, tendría lugar su bendición, diríamos, oficial. Bueno, esta es la imagen en su retablo, donde realmente es todo un despliegue de barroco rococó muy característico de esta época. En el primer cuerpo se presenta la imagen principal, a sus lados San José y San Joaquín, en el segundo cuerpo Santo Tomás y San Patricio, ambos relacionados con ese origen irlandés de sus promotores, y en la calle central el manifestador con la leyenda Carus Sibus, que es un símbolo, diríamos, una leyenda de tipo eucarístico, y en el ático la representación de la Santísima Trinidad escoltada por San Pedro y Santiago. Bueno, Antonio no ha hecho alusión a eso, seguro que en su tesis sí, es una exaltación eucarística, en definitiva, este retablo dedicado a Santa María la Mayor, Santa María de la O, como bien él ha dicho. Bueno, él ha analizado sucintamente la vocación de la O, de la expectación, de la esperanza. Es una iconografía y una vocación muy presente en toda Andalucía. Se relaciona con el tiempo en que la Virgen María viviría su embarazo esperando el nacimiento, y aunque no se conocen referencias escritas como en otro tipo de iconografía que pudieran motivar esta figura artística, también él ha aludido a la idea de la Anunciación de la Virgen, que se celebra el 25 de marzo, 9 meses antes de la Natividad, y que la coexistencia, especialmente en España, con los tiempos de la Cuaresma y de la Semana Santa, le llevó a que en el décimo concilio de Toledo se aprobara el cambio al 18 de diciembre.
una nueva festividad que se atribuye a San Ildefonso y que recibiría el nombre de expectación o expectatio partus. Bueno, la proximidad de la conmemoración del nacimiento del Niño Jesús provocaría que esta iconografía se fuera, diríamos, adecuando a esa cronología, llamaríamos así, y empezamos a hablar de la Anunciación preñada o de la Virgen embarazada, que se desarrolla especialmente a partir del siglo XIII. Pasarían casi 6 siglos entre la instauración de esa festividad y las primeras representaciones de vírgenes embarazadas, evidentemente gracias al renovado impulso que le daría Alfonso X el Sabio. La imagen de la Virgen preñada de la Catedral de León se tiene como una de las más antiguas y a partir de aquí se considera por muchos historiadores que se desarrolla la iconografía. Antonio lo ha citado, las vírgenes de la O, bueno, pues parece que se basan en esa idea de la O, de las antífonas del rezo de víspera entre el 17 de diciembre y el 23, y que comienzan con esa exclamación de O. La iconografía más habitual de la Virgen de la O, como bien ha explicado también Antonio, sería la de la Virgen sola, de pie o sentada, con el vientre abultado y ocasionalmente apareciendo un óvalo rodeado de rayos. En otras ocasiones algunos historiadores hablan de un sol con una figura diminuta en algunas ocasiones del Niño Jesús, que le daría también otra posibilidad del origen de esa advocación de la O, con el sol, diríamos, el sol invictus de Jesús. En otros casos suele llevarse una o las dos manos señalando el vientre de Buena Esperanza y así, bueno, pues vamos viendo cómo se va desarrollando esta iconografía, que a partir del Concilio de Trento diríamos que ya no es tan prolífica, puesto que existen ciertas reservas a usar esta advocación o esta iconografía de la Virgen de Buena Esperanza o de la Virgen preñada, ¿no? Vemos ahí distintas representaciones. A mí me llama mucho la atención esta imagen de Chipiona, que también coincide con esta iconografía, pero en este sentido, diríamos, más tradicional de la Virgen, con esa O, donde aparece en esos rayos la imagen diminuta del Niño Jesús, como anunciando su próximo nacimiento. Nuestra imagen responde, como Antonio bien ha aclarado, a una tradición anterior de la Virgen de la O y que se remontaría al siglo XIV, al siglo XVI, como él ha señalado, y en nuestro caso no es exactamente una Virgen de la O al uso, puesto que es una imagen de la Virgen con el niño y que no tiene nada que contradecir a la vocación, puesto que él lo ha explicado muy bien, que la vocación no debe de confundirse con su representación. Bueno, también coincido con Antonio en que las referencias a este cuadro son interesantes y que, a mi corto entender, serían fuentes de inspiración. Yo también coincido contigo en que hay mucha analogía entre la imagen pintada atribuida a Antonio Borrego, que es anterior a la ejecución de la Virgen de la O por parte de Bácaro, y la propia imagen del escultor genovés. Y ahí las tienen, las dos. Realmente existen coincidencias en la actitud de las imágenes. Es evidente que el Niño Jesús se comporta de manera diferente, pero si nosotros observamos la actitud, por ejemplo, él ha hablado del manto, cosa que yo coincido también, y de la composición, pero si nos vamos al aire que respiran las manos y al aire que respiran las imágenes, yo veo evidentemente ahí una referencia clara entre la obra pictórica de Borrego y diríamos, la obra escultórica de Bácaro. Yo creo que ahí coincidimos en que existe una conexión. Al hablar de Bácaro, evidentemente, Antonio es quizás la persona
que más sabe de este escultor. Bueno, puedo hacer un pequeño inciso, Sí. porque además aprovecho para decir que realmente la atribución a Bácaro se la debemos al doctor José Manuel Moreno Arana, que a mí Sí. se me ha olvidado decirlo porque, claro, yo he hablado cosas de mi tesis, eso está puesto a pie de página, pero tenía que haberlo explicitado y me parece que es el momento. Realmente es don José Manuel Moreno Arana el que más sabe. Ahora hablaremos también de Moreno. Bueno, Antonio Romero Dorado, ahí está confundido, sitúa la imagen, ya lo ha dicho, en torno a 1767, a 1770, lo hago yo, y sustituyendo a otra imagen anterior del siglo XVII. Y evidentemente tengo que referirme a su tesis, que todavía no está publicada y que esperamos pronto poder leerla y cotejar muchos de estos datos que estamos analizando. Giacomo de Bácaro se encuentra, como bien ha situado Antonio, dentro de esa escultura, de esa escuela genovesa ganitana, trabajó indistintamente la piedra y la madera y está considerado uno de los principales imagineros de esta época. En su obra más conocida podrá ser la imagen del Señor de la Flagelación de Jerez, una obra firmada en la columna primitiva fechada en el año 1759. Los trabajos de Patrón Sandoval, de Espinosa de los Monteros y de Moreno Arana se apunta su nacimiento en Savona, en la provincia de Génova, y se basan en una serie de documentación de 1810, si bien advierten que este testimonio entra en contradicción con otros datos documentales, como el que aparece en su expediente matrimonial, en donde él dice que viene de la propia ciudad de Génova. Bueno, esto tiene relativa importancia, pero nos sitúa un escultor de origen italiano en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Repetto Betes aproxima su fecha de nacimiento en 1735 y su llegada a Jerez con 12 años. Si viene con esa fecha, tendremos que apuntar la idea de que su formación artística debió de hacerse aquí, porque con 12 años no viene uno como un escultor. En cuanto al nombre, empieza a firmar con el apellido Bácaro y luego en otros documentos pasará a firmar con ese apellido Bácaro con V, que es el que está presente en la mayoría de las escrituras. Esta sería una recreación de esa firma de Giacomo de Bácaro. Según su expediente matrimonial, llegaría en torno a 1747, como ya hemos dicho, procedente de Italia, y existe un vacío documental que evidentemente parece que coincide con su formación artística. En cuanto a esa formación artística, ahí vemos también unas imágenes comparativas de obras atribuidas a Bácaro y la imagen de nuestro niño de Santa María de la O. Ahí vemos también un San José atribuido a Bácaro de Jerez y la imagen de la O, para que veamos también algunas analogías formales. Este aprendizaje, si viene con 12 años, pues debió de hacerse evidentemente aquí en Cádiz, en Jerez, en Sanlúcar. Bueno, parece ser que podría tener, por la fecha, alguna coincidencia en tiempos con Diego Roldán de Serrallonga, del que tenemos también la imagen de Sanlúcar, el patrón, que es una imagen magnífica también, o en este taller de los hermanos Camacho de Mendoza, que es la que parece que podría tener más pisos de realidad, aunque también es evidente que coincide con las formas y las técnicas de los escultores genoveses de la época. En ese entorno artístico, aquí vamos viendo algunas imágenes comparativas con otras obras de la época. En ese entorno histórico-artístico se debió de formar Bácaro, que además tuvo una relación muy estrecha con la Catedral de Jerez, donde hizo amistad con muchos canónicos y en cierta manera se convertiría en escultor oficial del templo en su conclusión y ornamentación durante la segunda mitad del siglo XVIII. Su muerte acaecería en 1801 y, bueno, y ahí están viendo algunas imágenes atribuidas o documentadas del propio Bácaro. Bueno, pues una vez que ya tenemos este planteamiento que
que nosotros hacemos siempre antes de una intervención para saber qué es lo que nos enfrentamos, pues ya viene la parte concretamente técnica de la intervención. En el estado de conservación hay que decir que la imagen, estas son fotos iniciales de la imagen unos días antes de la ida a mi taller en Cabra. Pueden comprobar un poco el estado de conservación, que veremos con un poco más de detenimiento. Bueno, una suciedad generalizada, grietas importantes, pérdidas de las incrustaciones, quemaduras en las manos, un deterioro evidente, especialmente de tipo superficial. Estructuralmente la imagen, diríamos, no presentaba grandes daños. Como casi todas las imágenes de esta antigüedad, la imagen por sí misma bueno, pues demuestra las transformaciones sufridas y los daños ocasionados por el paso del tiempo y por el paso de las personas, decía yo esta mañana en la radio, porque en el ánimo de cuidarlas, algunas veces, bueno, pues contribuimos a su deterioro. Bueno, principales causas de este deterioro pues vienen motivadas por su función devocional y por las reparaciones acaecidas a lo largo del tiempo. Esta sería ya la imagen en el taller antes de la intervención, y en esa evaluación inicial pues evidentemente había repintes en cabeza, rostro, en toda la encanadura del niño, desprendimiento, abrasión, en manos, en rostro, grietas marcadas de los diferentes ensambles del cuerpo de la Virgen especialmente, desprendimientos, orificios, golpes en su manipulación, desprendimientos y marcas en la encarnadura, regreso en la cabeza, en la zona del cabello, suciedad generalizada, algo bastante evidente, y repintes en rostros, manos y pies. Bueno, a nivel de soporte no presentaba grandes problemas estructurales, bueno, diríamos daños naturales propiciados por la descompensación de humedad y temperatura, el ataque de insectos xilófagos, especialmente en las partes bajas de la talla. Y a nivel de policromía, bueno, es donde encontramos algunas anomalías mucho más evidentes. Así que con todo esto nosotros vamos acumulando, diríamos, datos para un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico realizamos la propuesta de tratamiento. Vamos a ver en estas fotografías, bueno, pues el estado inicial de la imagen con ese riquísimo estofado del manto, especialmente, perdón, del manto, de la túnica, especialmente de la túnica. La parte baja, donde la imagen se apoya en una especie de nube, al principio totalmente ennegrecida, luego ya veremos que un poquito más clara. Ahí ven esa suciedad generalizada, esos daños producidos en la mano por quemaduras de vela, probablemente. Y vamos documentando, porque esta es una parte importante de la restauración, documentando cómo está la imagen antes para luego proceder a la restauración oportuna. Esos repintes ennegrecidos, esa suciedad generalizada que le daba un aspecto, digamos, un poquito lamentable a la imagen. Observen en el caso de los ojos unas grietas alrededor. La introducción de los ojos en este caso no se hace con mascarilla, sino que se hacen directamente por la parte anterior de los ojos. Esto, diríamos, no es una técnica, no es la mejor de las técnicas, pero es una característica de Bácaro en este caso, tanto en el caso de la imagen de la Virgen como en el caso de la imagen del niño. Ahí ven la suciedad de las manos, las grietas en la policromía. Bueno, todo esto son fotografías documentales que nosotros vamos pasando. El paño de tela encolada, que sirve en este caso. Todos estos detalles nos van dando pistas sobre el escultor, donde va mezclando talla con aditamentos, y entre estos aditamentos la utilización de la tela encolada, que es una técnica también muy dieciochesca, y la utilización de agremanes de tela,
yo les llamo así, de los que se presentaban esta de la parte inferior, que yo no creo que sean originales, pero evidentemente suplen a un agremán de tela original, y donde sí existían eran restos de agremán en el borde del manto, que ahora veremos. Bueno, el criterio general de intervención lo que pretende en este caso es conservar la imagen en las mejores condiciones posibles. Y para ello siempre la restauración va a proponer, diríamos, tiene una serie de principios básicos: la mínima intervención posible, procurar no falsear, no inventar, diríamos, y ser respetuosos con lo original. Con esto nosotros hacemos una propuesta de tratamiento que va de la fase de documentación, donde se va a hacer, en este caso no vimos oportuno, y además por el volumen de la imagen y por la imposibilidad de manipularla, el utilizar la radiografía, sino que como no había daños estructurales a nivel de soporte, nos decidimos por un estudio más bien de la parte polícroma, de la parte superficial, y se utilizó la iluminación ultravioleta, y luego una fase de conservación que va desde el tratamiento de desincestación, pasando por el cierre de ensamble, orificios, grietas y fisuras y eliminación de elementos metálicos, y una fase de restauración que en este caso es la más, digamos, evidente: limpieza superficial, fijación de las policromías, reintegración de las pérdidas de soporte, tratamiento de las zonas sobredoradas y estofadas, reintegraciones, adecuación de los sistemas de colocación de orfebrería, un apartado especial para la nube de basamento que estaba especialmente dañada, restitución de pestañas y protección final. Y con eso nosotros vamos a ir trabajando. Hay que decir que estas fases no son una detrás de otra exactamente, sino que en algunos casos se van intercalando. La fotografía ultravioleta nos permite a nosotros, los restauradores, discernir o distinguir aparentemente o mejor dicho, documentar o testimoniar la presencia de repintes. Nosotros, que tenemos ya un poquito más de experiencia, vemos que los repintes son evidentes, pero la fotografía ultravioleta nos ayuda. ¿Qué se ve en la fotografía ultravioleta? Todo lo que ustedes ven opaco, es decir, azul, pero sobre todo opaco, sería repinte. Los repintes no tienen que ser solamente repintes de color, pueden ser barnices. Pero si ahora lo vemos en detalle, observaremos que esos repintes son especialmente visibles en la zona del manto, que está totalmente opaca, y en la zona de la policromía verán que hay zonas más claras y zonas mucho más oscuras. Evidentemente la mano del niño está totalmente repintada, ¿no? O las zonas que están alrededor de los ojos de la Virgen están totalmente repintadas. Las piernas, aparte de sucias, también tienen algún tipo de repinte, como el dedo gordo de la imagen de la Virgen, pero también nos permite distinguir algo muy interesante para nosotros, y es que estamos viendo por debajo de esos repintes una policromía más clara, y eso viene a significar que eso es una policromía original, aunque en realidad no es la original de la imagen, que tiene otra policromía anterior, pero bueno, ahora hablaremos de todo eso. Vemos esa presencia de repintes, en el caso de la mejilla ven ahí que un tono más rosado, pero en el tema ya iluminado con la luz ultravioleta se ve un oscuro mucho más visible. Vale, con este tipo de estudios nosotros vamos tomando conciencia de por dónde debemos de llevar, en este caso, la limpieza. Debemos de ser también cuidadosos en cuanto a las características técnicas, y en este sentido, bueno, pues hacemos un estudio del soporte, en este caso la identificación de la madera de pino, del estudio de las capas pictóricas, donde identificamos ahí diferentes estratos en la encarnadura y también en el estofado, donde aparece un entelado evidente en algunas zonas, la presencia del yeso, bol, el dorado, la policromía y los repintes y suciedad. Bueno, con esto también hacemos un apartado especial de aditamentos, que en otras imágenes se limita a muy poca cosa, pero aquí hay mucho que decir.
Tenemos incrustaciones de vidrio de colores, especialmente de verde esmeralda y de rojo granate, llamaríamos. Los agremanes textiles a los que nos hemos referido. Los ojos de vidrio con esa peculiar colocación de fuera a adentro. Las pestañas de pelo natural, que son consustanciales a los ojos de vidrio. Y los elementos de orfebrería, en este caso de las coronas y del cetro y la O del niño. Ahí vemos esos elementos de aditamentos, que le llamaríamos así. Y en el caso de la orfebrería, vuelvo para atrás para que vean esta zona del cuello, donde son especialmente visibles esas incrustaciones de vidrio verde. Este tipo de adiciones no son exclusivas de Bácaro, evidentemente. Hay muchos testimonios de imágenes, como por ejemplo esta de este niño de Alfonso Martínez, donde aparecen, ahí lo pueden ver, esas incrustaciones de vidrio de distintos colores, que son muy evidentes. Pues algo parecido así es lo que se interpreta en la imagen de la Virgen de la O, o como son bien conocidos, estas imágenes de la Roldana, de los santos patronos de la ciudad. Bien, pues con todo este estudio y con toda esta documentación ya pasamos a los tratamientos de restauración. Aquí vemos la zona posterior de la imagen, muy dañada, con muchos orificios, con muchos agujeros, con muchas grietas, con esa gran argolla probablemente para asegurarla, dada la altura en la que se encuentra, y de esa manera tener más seguridad sobre su imagen. La parte de atrás no está muy bien terminada. Esto también evidencia que puede ser una imagen pensada solo y exclusivamente para retablo, y por tanto su utilización procesional, y miro al párroco para que no se deje convencer, no está pensada para procesionarse, aunque se haya procesionado en alguna ocasión, ¿vale? Aquí ya ven cómo vamos cerrando y vamos arreglando esos orificios, las grietas de los pies, esas zonas de la cabeza. Pasamos a la limpieza superficial. En el caso del manto, diríamos, es una limpieza muy suave, pero ya pueden ver ahí una primera cata de limpieza en esa zona de la espalda. Es evidente el cambio de color. Siempre empezamos haciendo estas operaciones de limpieza por las partes posteriores para que, por si hay algún problema, claro, que no se note mucho. Pero bueno, todo esto está bien controlado. La restauración es como la medicina. Parece, diríamos desde fuera, que algo puede fallar, pero en la mayoría de las ocasiones todo está muy controlado. Ahí ya ven las partes del niño que se están limpiando, y los testimonios, los testigos de suciedad. Y ahí pues evidenciamos la diferencia de color. La imagen tiene un color muchísimo más claro que lo que veíamos inicialmente, y un tipo de color, diríamos, de buena calidad, pero que, sigo insistiendo, no es su color original. Probablemente pueda ser un color casi de la misma época. Ahí ya no podemos aventurarnos por qué razones, pero existen restos de color anterior debajo de este color que, digamos, entre comillas, original. Ahí vemos la posición de los ojos del niño, que también se introducen por fuera, y esas diferencias que vamos acentuando entre la imagen anterior y la imagen después de la limpieza. El otro día daba yo una conferencia en Cabra sobre la Inmaculada de la Fundación Aguilar y Eslava. El color es muy similar. Unos colores muy nacarados, muy blancos, muy claros, y un rojo muy acentuado en los labios y en los frescores. Esto no es un comentario, ahora que no nos oye nadie, pero parece más una policromía del 19 que del 18, si lo comparamos con esa imagen que yo presentaba el otro día. Esto es simplemente una idea. No hay posibilidad de demostrar ni una cosa ni otra.
Bueno, ahí ya tienen la imagen del niño ya limpia y ahí ven partes de las piernas limpias frente a las otras que no se van limpiando. Evidentemente, cuando limpiamos, siempre aparecen muchos daños por debajo, porque claro, ahí estamos hablando de suciedad y de repinte. Vamos haciendo toda esa labor de limpieza en las diferentes zonas y va saliendo un color. Ahí ven, eso es quemadura. Es una quemadura de una vela que estaba muy cerca. Y ya podemos ver o intuir aquí que debajo de este color hay otro color, ¿vale? Sí, sí, sí. No sabemos si es una imprimación o si es un color final, porque muchas veces la policromía de la imagen no es una capa de color, sino que son varias capas de color. Pero no suele ser normal que haya una diferencia tan notable. Y veremos alguna imagen más sobre este aspecto. Bueno, vamos avanzando en la limpieza y pasamos a la parte de la fijación. En este caso teníamos que asentar el color con riesgo de desprendimiento, especialmente en esas zonas que están viendo del rostro de la imagen, de los ojos concretamente, de las zonas del cuello. Todo eso se va haciendo para que podamos conseguir una superficie ya completamente aplanada sobre la que realizar la reintegración, en este caso de preparación y de policromía. Ahí ven ya el aspecto, digamos, de los ojos una vez que ya se ha fijado toda esa zona circundante, y en el caso del niño, y pasamos a la reparación de rotura, reintegración de soporte, la eliminación de elementos metálicos que se han ido produciendo, los desprendimientos evidentes de policromía. Esto es una zona bastante curiosa. La imagen tenía una reparación, no es nueva, esto lo hemos visto muchas veces, usando cera de vela, cera de abeja. Y entonces donde había por ejemplo aquí, pueden ver aquí arriba, aquí había una piedrecita, lo recubren con un poquito de cera y lo pintan. Y aquí había una zona dorada que le ponen su cera, hacen el dibujo y luego le ponen una purpurina que con el paso del tiempo se pone verde, ¿vale? Esta sería la eliminación de esa zona de cera. Y ya pues llegamos a la madera, evidentemente ahí hay una pérdida y entonces nosotros pues reintegramos esa zona y lo volvemos a reintegrar. Bueno, este es el apartado de los agremanes y de las incrustaciones. Ya les he comentado, en algunas pérdidas habían hecho un disimulo con esa cera. Bueno, pues nosotros ahí lo que hicimos... O sustracción, ¿no? O sustracción. No, son pérdidas porque no son piedras buenas. Ya las llevé yo a analizar y ya me dijeron, no te preocupes que no son esmeraldas, ¿vale? Sino que es vidrio coloreado. Bueno, pues estas pequeñas piedras de vidrio, estas pequeñas incrustaciones, bueno, ahí ven el momento en que nosotros las vamos reintegrando. Se procuraron encontrar dentro del mercado de la bisutería unas piedras, unas incrustaciones de vidrio similares. Difieren un poquito de color, ahí lo pueden evidenciar, pero son bastante similares en cuanto al tamaño. En este caso lo que hemos hecho ha sido cubrir todos esos desprendimientos con nuevas piedras de similares tamaños para que se cree el conjunto, para que la armonía del conjunto sea más evidente. Esta era una de las zonas principales del cinturón, donde le faltaba una piedra, y esto sería la pérdida de la piedra original. Las piedras van engarzadas en un pequeño receptáculo de metal, parece plata. Lo que hemos hecho ha sido recuperar esos receptáculos donde existía, y esa sería la piedra de bisutería actual, la sacamos y la colocamos en el antiguo. Esa sería un poco la manera de proceder. Y de esa manera hemos restituido todas las piedras que faltaban a lo largo de la talla, que han sido bastantes, por cierto. Y aquí van a ver algo bastante curioso. No sé si lo ven aquí en detalle. Observan que aquí hay un escalón. Si quieres, puedo ampliarle la No, déjalo porque ahora vienen más. Aquí hay como un pequeño escalón, ¿vale?
y unos pequeños orificios. Bueno, pues eso yo al principio me quedé un poco extrañado, porque evidentemente ahí hay algo. Cuando lo vemos en detalle, ahora sí lo puedes aumentar. No sé si observan la parte del dedo. ¿Ven como esos hilillos? Hay ahí como unos hilillos de fibra, ¿vale? En tono dorado. Eso es lo que yo identifiqué como un resto de un antiguo agremán. Y ese escalón que hemos visto en la... Ahí lo pueden ver también. Ese escalón que hemos visto en la imagen anterior evidenciaba que ahí faltaba algo. Como además la imagen presenta, ahí bien ya la restitución de las piedras en la zona del cuello, ese borde, ese escalón evidenciaba evidentemente la presencia de una tela que coincidía también con la misma utilización de esa tela en la parte inferior, que yo creo que no es original, pero que sí repuso una falta de la tela anterior. También los textiles en este caso se deterioran, estamos hablando de una imagen de 200 y pico años, ¿no? Entonces es normal. Bueno, pues en función de ese resto, pues lo que hicimos fue consolidar toda esa tela existente y al tiempo restituir los agremanes perdidos. Ahí ven esas labores de fijación de esa zona que presentaba la tela, y yo lo que hice fue pues buscar un agremán, diríamos que fuera en el entorno de la decoración de la imagen, tratarlos convenientemente, y ahí ven el escalón y ahí ven ya la colocación de ese agremán donde yo pienso, bueno, donde yo pienso no, donde evidentemente existía un agremán anterior. Con esto yo creo que la imagen se entiende un poco mejor, porque es una imagen barroca, rococó, con incrustaciones de pedrería, con la utilización de... y todo eso nos da pie a pensar que era una imagen magnífica en cuanto a su concesión y a la expresión de majestuosidad que tendría que dar presidiendo ese retablo mayor de la parroquia. Ahí ven ya la situación de esos agremanes, diríamos ya en una disposición final, que le da a la imagen una prestancia y una simbología también mucho más completa. Pasamos a la reintegración de preparación y policromía, y ahí van a observar ya la imagen totalmente limpia y cómo se va a ir, bueno, ya se han eliminado todos los repintes de esa mano derecha del niño, que estaba bastante mal, como pueden ver, y aquí vamos a ver ahora los primeros yesos. Evidentemente se reintegra solo y exclusivamente las zonas perdidas, con lo cual esos yesos se colocan en esas zonas de pérdida de preparación y de policromía, y luego se hace la reintegración pictórica tanto de la encarnadura como del estofado, de las policromías del manto y de la túnica. Esa sería la fase de reintegración. Y ahí es donde yo quiero darle, auméntale, Juan Antonio, donde quiero que vean la existencia de esa doble policromía, ¿vale? Evidentemente no hemos decidido por levantarla ni por intentarlo siquiera, puesto que diríamos que nosotros conocemos la imagen actual con ese color, pero sí existe un testimonio de un color anterior, evidentemente de más antigüedad, pero ya la que vemos tiene una antigüedad suficiente. Un repolicromado del 19, una doble policromía original, no lo saben, no podemos aventurarnos, pero tiene buen aspecto, pero creo que no era el propósito de esta restauración entrar en más hondura. Ahí vemos la limpieza de la zona de la tela. Ahí vemos ya las mismas reintegraciones anteriores, la mano completamente blanca, la rotura del brazo derecho, las zonas de pérdidas en las cabezas, y a partir de ahí ya se van afinando
con ocasión ya de la reintegración, y en la nube basamento es donde también hicimos, digamos, un apartado especial, puesto que nos llevamos la sorpresa que debajo de esa capa negruzca aparecía una zona dorada, pero un dorado, como le diría yo, no es el dorado al uso del pan de oro, eran como pequeñas láminas de oro, algo bastante curioso, que además no permitía una limpieza porque se desprendía, en fin. Pero claro, todo eso nos dio pie a levantar esas zonas que estaban regruesadas con esa misma cera que hemos visto en el cuerpo y que dejaban en evidencia grandes grietas, donde ven también el entelado que se utiliza normalmente en este tipo de imaginería para consolidar o para disimular los ensambles, y ahí ven esa zona dorada, pero no es un dorado al uso, no es el dorado de estofado, sino que son pequeñas láminas, pequeños briznas de oro. Bueno, se reintegran estas grietas con la utilización de injertos de madera y se va consolidando y cerrando todos esos orificios, que ya les digo que esto se va haciendo simultáneamente, que nosotros lo veamos cronológicamente, pero se van simultaneando unas y otras de esas operaciones. Ahí ya lo vemos ya en la fase final, y ya vamos al apartado último, que sería acabado y protección final y restitución de pestañas. Ahí ya lo vemos ya totalmente terminado y consolidada la nube basamento, la adición de esos agremanes en las zonas periféricas del manto y de la túnica, y evidentemente se realza muchísimo más tanto la policromía como el dorado y estofado con esta limpieza, que le va a dar una riqueza a esta talla, que, como apuntaba Antonio al principio, es una talla sobresaliente. Yo no conozco muchas imágenes de Bácaro, pero probablemente esta sea una de las mejores, si no la mejor de él. Ahí ya vemos toda la parte ya reintegrada, tanto en manos como en el cuerpo del niño. Ya vamos viendo esas imágenes finales. Evidentemente la imagen ha ganado en luminosidad, ha ganado en magnificencia, sin perder ningún ápice de su originalidad. La restitución también de las incrustaciones de vidrio y la reposición de agremanes contribuyen a ese sorno que hacen de la imagen una imagen sobresaliente. Estamos viendo ya esas imágenes de acabado final, la construcción o fabricación de las pestañas y su colocación, que le da ya el punto final. Acuérdense de la primera imagen con la espalda del niño totalmente ennegrecida y este color, que es mucho más agradable, y hacen de esta imagen, pues eso que estamos comentando, una imagen espléndida. Bueno, pues estas serían las imágenes finales. La colocación de los elementos de orfebrería y su aseguramiento, porque esto estaba totalmente, digamos, suelto, también nos ha permitido recolocar esos aditamentos metálicos de la mejor manera posible, y la presencia inequívoca de la O en la mano del niño, que coincide también con la pintura de Borrego, que aunque no tiene la misma actitud, pero diríamos es la misma intencionalidad, ¿no? Ahí vemos ya las imágenes finales de esta magnífica imagen de Santa María de la O. Y como suele ocurrir en este tipo de charlas, a mí me gusta siempre ver sobre el resultado final, bueno, pues que refresquemos la memoria, ¿no? Y que veamos el antes y el después, algo que ustedes están viendo actualmente estos días con la Macarena, ¿no? Cómo estaba antes y cómo está ahora después, y podemos apreciar mejor el trabajo. Esta sería la imagen antes y esta sería la imagen después. Formalmente, compositivamente no ha variado nada, evidentemente, pero si los vamos observando por detalles, pues vamos viendo que los cambios son ostensibles, tanto en el brillo como en el color, como en la apariencia final, ¿no? La imagen es una imagen magnífica que no se veía en su verdadero esplendor y que ahora se ve como una imagen mucho más redonda, mucho más acabada, sin perder nada de su originalidad, antes y después. Ese sería el detalle de la tela encolada
y eso es como ha quedado, evidentemente mucho más agradable, mucho más limpio. Las manos como estaban antes y cómo quedan después de la limpieza de la reintegración. Si observamos la imagen al detalle, ahí hay muchos daños, hay muchas grietas, hay muchas fisuras, pero evidentemente eso no se puede, el tiempo no puede retroceder. Se trata de que la imagen se conserve en las mejores condiciones posibles a pesar de los deterioros. Ahí observen esa zona de quemadura que estaba totalmente calcinada, y bueno, pues se ha hecho un tratamiento que elimina ese daño, no totalmente, evidentemente, pero al menos superficialmente o visualmente se comporta de una manera mucho mejor. Estas eran las zonas que veíamos anteriormente y así es como ha quedado, con la adición de ese agremán que yo creo que completa la valoración artística y la reposición de esas piezas de vidrio que faltaban y que de esta manera quedan otra vez recompuestas, antes y después. La nube de basamento y cómo queda finalmente. Y ahí vamos viendo esos detalles que nos van dando pues ya el aspecto que a partir de ahora, y esperemos que durante mucho tiempo, pues tenga la imagen de Santa María de Lao. Una imagen bellísima, como pueden ver, y que se une a otras imágenes que comentaba Juan Antonio al principio, que desde la Fundación Puerta de América, y en este caso yo como conservador restaurador, hemos hecho a lo largo de estos años. Y nos gusta recordarlas porque son muchas y son muy significativas. Desde esta primera imagen de Sanlúcar, que restauramos en el año 2012, pasando por la imagen de la Virgen del Carmen de Bonanza del año 2013, la restauración, evidentemente, por el Nazareno, de la Hermandad del Nazareno y del San Juan, intervenida en 2014, la recuperación también de la imagen de la Virgen del Carmen de la Capillita, también de ese año 2014. He visto a Eligio Bobillo, que me acompañó en esta aventura de recuperar el Santísimo Cristo de la Redención del Silencio, una imagen magnífica que estaba en un estado de conservación también lamentable. La Hermandad de la Virgen del Rocío, que también depositó su confianza para restaurar la imagen en 2014. La recomposición del retablo de la Virgen del Amor con la colocación de esa réplica del Cristo de la Laguna para completar la ubicación, diríamos, original de la imagen del Cristo de la Redención, que se debió de cercenar, vamos a llamarlo de manera suave, para colocarlo en esa posición. Nosotros demostramos que ese fue el hecho y aludiendo a esa presencia del Cristo de la Laguna en San Lucas que nos recordaba nuestro querido Paco Pacheco, pues hicimos esa réplica que está colocada allí. La recuperación también evidente del Cristo de los Barqueros que hicimos en 2016 y ya más recientemente la recuperación y restauración de la imagen del Carmen y el descubrimiento de la firma autógrafa de Pedro Relling en el interior de ella, que fue también un motivo de gran satisfacción para todos, que se unen todas estas intervenciones anteriores a la actual de la Virgen de la O, de la que personalmente me encuentro bastante satisfecho, puesto que no era un trabajo fácil y la imagen, por la envergadura y los deterioros que hemos comentado, pues ha necesitado de un esfuerzo por parte nuestra. Y hasta aquí hemos llegado. Nuestros colaboradores, entre que incluyo a Antonio, y como siempre me gusta en este caso, esto es ya la publicidad mía, si quieren seguirme, restauracioningenieríablogspot.com, por si quieren seguir mis trabajos, y el patrocinio de la Fundación Puerta de América, que hace posible mi presencia aquí en Sanlúcar. Y como siempre, quiero tener un recuerdo a alguien y hacer una dedicatoria especial. Durante todo este trabajo yo he estado siempre pensando en nuestro amigo Eduardo Tabola, y a él, bueno, pues quiero dedicarle también esta intervención y con el agradecimiento
a todos ustedes por su atención. Se han portado muy bien, la verdad. Agradecer de nuevo a don Salvador por su trabajo, por esta disertación que nos ha dado sobre el trabajo que ha realizado, por supuesto a la Fundación Puerta de América por el patrocinio no solo de la restauración de la imagen de Santa María de la O, sino por todo lo que están haciendo por el patrimonio histórico-artístico de nuestro pueblo de Sanlúcar. También a Antonio Romero por no solamente este día de hoy, esta intervención, sino por todo el trabajo que realiza aquí en nuestra parroquia, poniendo en valor este patrimonio que tenemos. Un patrimonio que poco a poco pues, tenemos que ir conservando, ayudando a su mantenimiento y restaurando. Un patrimonio inmenso y que merece la valoración de todos los sanluqueños. Verdaderamente tenemos que cuidar este patrimonio que nos han legado nuestros antepasados y que verdaderamente es un orgullo, aparte del valor histórico-artístico y sobre todo también religioso para nuestra iglesia de Sanlúcar. Por tanto, pues daros a todos las gracias por vuestra asistencia en esta noche, que era un poquito complicada, pero sin embargo pues hemos apostado por llevar a cabo este encuentro. Muchas gracias a todos y especialmente a los que han hecho posible esta restauración. Gracias.